Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí, Padre. Te pido que tú hables a través de mi persona, Señor, el mensaje que tengas para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En esta noche quiero tocar un tema que se ha estado tocando cada domingo y martes. Johnny nos ha estado diciendo, Genaro y la doctora Patti, en las últimas pláticas, que el mundo nos quiere engañar. Y, y Dios me dio esta plática a mí. Yo me dedico a la construcción. No sé si todo el mundo sabe, y si no, pues me dedico a la construcción. Y creo que todos hemos escuchado, o si no, aquí se lo voy a decir, la frase que es muy del mundo, que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Y todo el tiempo nos están bombardeando con eso. Entonces, les voy a platicar un poquito de cómo es que yo desarrollo un proyecto a grandes rasgos. Puede que me salte algún punto. Lo primero es que hacemos es tener un terreno. Tenemos que conseguir un terreno, ya sea comprado, que nos lo aporten de varias maneras. Entonces, lo primero es tener un terreno. Después de tener el terreno, tengo que hacer un levantamiento topográfico. El levantamiento topográfico es que me mide todo el terreno, todos los límites, me saca las alturas, todo lo que tenga que ver con el terreno. Después se hace un pequeño estudio hacia grandes rasgos de qué puedo meter, si voy a vender lotes, si voy a vender departamentos, cuántos caben, todo ese detalle. Después mando a hacer un mini proyecto arquitectónico para ya plasmado lo que me da el tema legal, cuántas unidades y todo puedo yo desarrollar y vender. Después de este proceso, mando a hacer un estudio que se llama mecánica de suelos. Me estudia cómo viene el suelo, desde la capa principal, cada capa, donde si hay agua en el terreno, a qué altura está, se llama mantos freáticos, si no, si hay roca, depende del tipo de terreno. Ya después de todo eso, voy con otro especialista ahora a hacer un cálculo estructural, cuando es algo vertical, que me dice cómo tengo que poner los cimientos, a qué altura, si tengo que poner pilotaje, si es losa de cimentación, qué proceso constructivo voy a usar. Después que ya tengo todo eso, vienen las ingenierías. Y las ingenierías son el agua potable, el drenaje, el pluvial, que es lo que cae de la lluvia, por donde tengo que darle salida para que no se inunde ya sea el departamento o sea el fraccionamiento. A la par, o un poquito después, sigue el proyecto eléctrico, ver por dónde va a pasar toda la ductería, porque todo es por abajo, ver dónde va a pasar toda la ductería eléctrica. Y no tiene que chocar con todo lo que es las otras ingenierías. Después que ya tengo todo eso, se lo regreso a los arquitectos, que son los que hicieron el proyecto primero arquitectónico, para que ya me hagan un proyecto ejecutivo completo. Y el proyecto ejecutivo completo incluye ya todo esto unido con ya específicamente qué tipo de acabados, qué tipo de puerta, qué tipo de llave, qué tipo de piso. Todo muy detallado tiene que ir. Ya que tengo todo eso, pasa por el proceso de licencias, todo el tema legal. Y terminando todos estos puntos, después de ver a toda esta gente que lleva mucho tiempo, empieza lo bueno, que es la construcción del desarrollo, vamos a llamarle, del terreno, la transformación del terreno, que la verdad a mí es algo que me gusta mucho, ¿no? Ver como un terreno, que me ha tocado ver terrenos llenos de rocas, feos, llenos de maleza y todo, cómo lo conviertes tú en algo que va a vivir gente, que se va a vivir ahí, eso es padrísimo. Entonces, a mí eso me llama mucho la atención. Y para poder hacer todo esto, necesito ver mucha gente, hablar con mucha gente y tardarme mucho tiempo. Y imagínense con un proyecto de vida, ¿verdad? Uno se lo complicaría de esta manera, vamos a llamarle. Cuando
La verdad es muy sencillo. Dios es mi arquitecto, de hecho así se llama mi plática. Dios es mi arquitecto de mi vida, Dios es nuestro arquitecto, es el arquitecto de tu vida. Él ya tiene un proyecto ejecutivo completito, listo para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos terreno de Dios, somos de Él, le pertenecemos y fuimos creados para Él. Entonces, desde antes que nosotros naciéramos, Él ya tenía todo nuestro proyecto, todo listo. Depende de nosotros cómo vamos a dejar que Dios lo construya, ¿va? Entonces, Él ya tenía un plan y los planes de Dios y el proyecto arquitectónico de Dios, yo les puedo asegurar que es mejor que el de ningún arquitecto del mundo, inclusive que el tuyo. Y ya no necesitas tú pasar por todo el proceso que yo tengo para hacer un proyecto de tu vida. Dios ya lo tiene. Pero siempre a uno, me incluyo, nos encanta complicarnos la vida. Siempre nosotros somos más inteligentes, somos más sabios. Pero Dios, es que si le hago así, es más rápido, es mejor, va a ser lo mejor para mí y para mi familia. Siempre el ser humano somos así. Y si gustan acompañarme a Job 38, y voy a leer nada más del 4 al 7. En lo que lo van buscando, les platico. Job, a mí es un libro que me gusta leer, pero se me hace un libro, vamos a llamarle lo que le pasó, está fuerte. Job era, vamos a llamarle a alguien, una persona de Dios, una persona pudiente, acomodada, tenía buena familia, tenía un buen negocio. Pues a Dios le llovió, perdió a sus hijos, murieron sus hijos, después su esposa, después perdió su trabajo y después se enfermó de lepra, que en ese tiempo era la peor enfermedad. Todo eso le pasó a Job. Y uno en el mundo dijera, bueno, pues es que pues le llovió, tiene derecho a darle chance a que se queje, a cuestionar el por qué, si él seguía los pasos de Dios y todo lo que le pasó. Y en Job se ve que habla con varios amigos, se están quejando. Y aquí el título de Job 38 dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. Que creo que es lo que nos pasa a cada uno de nosotros, digo, me incluyo, que uno se cree muy sabio y cuando uno va conociendo a Dios y le entrega su vida, pues aquí está su ignorancia. Y se da cuenta uno de su ignorancia. Aquí Dios le está diciendo a Job, si voy a leer del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y todo el 38 y el 39, Dios le está diciendo todo lo que hizo a Job, pero yo me quise enfocar en esos versículos. Job estaba quejándose, ¿para qué nací? Yo no sé. Y se empezó a sentir un poco más sabio que Dios, no un poco más sabio que Dios, que sabía más las cosas que Dios. Y ahora sí que Dios le pone una buena zarandeada. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahí, donde yo fundaba la tierra es, pues ahora sí que yo hice todo. Porque yo, Job, o tú o yo, nos vamos a creer más sabios? Si Él nos formó, somos criaturas de Él y Él nos hizo. ¿Por qué sería más sabio, no? Y al final, y en el transcurso del tiempo, después vamos a Job 42. Voy a leer primero del 1 al 6. Y respondió Job a Jehová, dice, y dijo, del 42 del 1 al 6, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Aquí
Job está aceptando, vamos a poner la palabra como es, pues que es un ignorante. Y cada uno de nosotros no conocemos las cosas que Dios ha hecho, las maravillas, no, jamás. Son cosas demasiado maravillosas que no vamos a entender, que va más allá de lo que nosotros sabemos. Entonces, Dios es el único sabio. Dios ya tiene un plan para cada uno de nosotros. A veces uno habla lo que no entiende o uno quiere hacer cosas que no nos corresponden cuando es lo más sencillo es dejarnos. A veces todos queremos pelearnos con Dios y decir, no, Dios, es que, ¿por qué? ¿No viste todo lo que me ha pasado? Es que, no, Dios, tú no sabes, tú no estás viendo. Yo creo que es mejor así. Mi vida va a ser mejor así, más fácil así. Entonces, la verdad es que estamos en un error. Y cuando ya tenemos el terreno, a mí me ha tocado que, hablando del tema que nos cerramos o que queremos ser más sabios que Dios, hay terrenos que están muy duros. Me ha tocado terrenos que hay terrenos con piedra, que son piedra bola, que se rompe, más difícil que si fuera arenita, pero se rompe. Y me ha tocado terrenos que son placas de acero totalmente. Entonces, esas placas, a veces nuestro corazón así es, pero ¿qué creen? Se pueden romper, ¿eh? Uno decide, si nuestro corazón se pone frágil y dócil a hacer la obra que Dios quiere o nos ponemos duros. Y al final Dios nos deja elegir, pero ténganlo por seguro que se va a quebrar, ¿eh? Hay maquinaria en la obra, vamos a llamarlo natural, hay maquinaria especial para eso, inclusive hay dinamita. Ahora, va a depender de cada uno de nosotros qué queramos, cómo queramos que se rompa nuestro corazón, si con dinamita o ser un terreno blando para que Dios pueda trabajar y hacer la obra en cada uno de nosotros, porque Él es más sabio que cada uno de nosotros. Y así puede continuar a hacer su proyecto de vida. Y al final, si gustan acompañarme a Job 42:10, ya que Job se arrepintió, ya que Job reconoció que Dios es más sabio y dejó que Dios hiciera la obra en él, aquí viene en 42:10 y el título dice restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La vida es mucho mejor si aceptamos a Jesús y vivimos conforme al plan que Él tiene con cada uno de nosotros. Y nos da mucho más, no importa, nos da el doble, así como a Job, nos restaura el doble y más de lo que nosotros imaginamos. Y lo padre es, por ejemplo, cuando yo hago una obra, voy a hacer una obra, hay terrenos que son tan duros, tan rocosos, tan llenos de maleza, tan imposibles de accesar, que no es negocio. Entonces, como no da el costo, pues el negocio no se hace y se retira la obra, no se hace la obra ahí. Lo padre de Dios es que Dios ya pagó el precio por cada uno de nosotros. No importa cómo esté tu vida, cómo esté mi vida, no importa cómo esté nuestro que hayamos hecho, que estemos viviendo, Él ya pagó por nosotros. Entonces, no importa lo que tú hayas hecho, no importa cómo estés viviendo, es pararte y dejar que Dios haga la obra en cada uno de nosotros, que Él sea nuestro arquitecto y Él ejecute el proyecto de cada uno de nosotros. Entonces, yo te invito en esta noche que si tú no lo has aceptado en su corazón, que tú lo aceptes en tu corazón, y que tú dejes que Él sea tu Señor y tu Salvador. Y también te invito que si tú ya alguna vez lo aceptaste y estás caminando mal o estás en otro lado, vuelve. Dios siempre está ahí. No importa cómo esté tu terreno, Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Y antes de terminar, quisiera orar. Padre, que tú me acompañes con esta oración, si tú quieres recibirlo en tu corazón por primera vez,
o si quieres regresar y que Dios haga la obra en ti. Y es Dios, te pido que tú entres en mi corazón, que tú tomes control de mi vida y te acepto como mi Señor y Salvador. Y muchas gracias, los dejo con Johnny y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Nico. Ahorita que estaba él hablando, aquí en Job 38, 4 al 7, si gustas acompañarme. Y síguelo leyendo nada más, te voy a leer de otra versión. Y me gustó lo que decía. Y dice esto: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Y estas palabras que siguen a mí me pegaron, en el sentido donde dije, wow. Y dice en esta versión, dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? ¿Ya sabes? ¿Ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué se sientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Sí. Y yo te hago esta pregunta. ¿Tú estabas cuando Él puso los cimientos de la creación? ¿Quién crees que es más sabio, Él o nosotros? Sí. Es más sabio Él, ¿eh? Sí. Y como decía Nico, hay veces que pensamos que nosotros somos más sabios que Dios. Sí. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que yo en lo personal no entiendo cómo fueron formadas. Pero sabes una cosa, yo le creo a Él. Sí. ¿Por qué? Algo que yo no entiendo cómo fue formado es que del polvo de la tierra haya hecho una cosa hermosa como tú y como yo. No lo entiendo, ¿eh? Sí. Porque yo me maravillo cómo Dios hizo el cerebro, cómo Dios hizo unos ojos, dos cosas ahí que pueden ver y pueden distinguir colores y pueden. No lo entiendo, ¿eh? Sí. Cómo Dios hizo el organismo de cada uno de nosotros, cómo Dios fundó la tierra, hizo los mares, los cielos. No lo capto, no lo entiendo en su profundidad. Pero sabes una cosa, le creo a Él. Sí. Y yo te quiero decir esto. Y yo tomé una decisión desde hace muchos años. Y yo le dije a Dios, Dios, no todo lo tengo que entender, ¿eh? Yo te creo a ti. Sí. Dios, hay cosas que yo no entiendo, ¿eh? Pero Señor, yo tomo la decisión en creerte a ti, porque tú eres más sabio que yo. Sí. Y yo te quiero poner hacerte esta pregunta a ti. ¿Quién es el que ha puesto los cimientos en tu vida o en tu familia? ¿Eres tú o es Dios? Sí. ¿Los has puesto conforme a tu conocimiento, a lo que tú piensas, a tu comodidad, a lo que tú crees, a lo que se te hace justo o injusto? Y puedes ponerle un montón de adjetivos. Oh, Señor, yo te creo a ti lo que tú dices. Sí. Ahorita que hemos estado haciendo, él hablaba acerca de cimientos y ciertas cosas. Y la realidad es que yo no sé nada de eso. Sí. Y de verdad me gusta. Sí.
Y yo he podido ver un poco y he visto un poco y yo he tenido el privilegio de poder ver obras que él hace, ¿sí? Y cómo desde unos cimientos de un edificio, desde unos cimientos ahora con la promesa, cómo ha hecho el cambio y de verdad, porque él ha sido una bendición para nosotros, como vamos a llamarle como ingeniero, ¿sí? Y en ese sentido donde yo puedo ver y digo, wow, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Y me maravillo. Pero sabes una cosa, te lo quiero voltear el vaso en este sentido. Yo me maravillo cuando Dios pone o cuando el hombre pone por fundamento a Dios. ¿Sí? Porque cuando tú pones como fundamento la palabra de Dios en ti, la palabra de Dios en tu familia, en tus acciones, en tu caminar, cambia. Sí. Cambia. Y cambia todo, ¿eh? Sí. Y esto que aquí dice, le dice a Job, ¿dónde estabas tú? Dice, cuando yo echaba los cimientos de la tierra. Sí. Y esta palabra que le dice, a ver, dímelo, sabiondo. ¿Cuántos de ustedes a su hijo le han dicho, a ver, ¿tú ya sabes? ¿Alguien? ¿Que alguno de sus hijos se ha hecho el sabiondo? Oh, ay, sí, muy serios, ¿verdad? Oh, ¿cuántos tú te has hecho el sabiondo? A mí me ha pasado, ¿eh? ¿Sí? ¿Y qué dices? Híjoles, ¿no era así? No era como yo pensaba. A mí me ha pasado, ¿eh? ¿Sí? Y le dice, a ver, dímelos. Y luego le dice, si tienes inteligencia, sopas, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Él es un buen padre para ti. Él es un padre amoroso. Él es el creador de todo. Y si tú aprendes a poner como fundamento de tu vida su palabra, ¿sí? Tienes todo, ¿eh? Si tú aprendes a caminar conforme a lo establecido y a los fundamentos que Él ha establecido para tu bien, para mi bien, ¿sí? Cambia. ¿Sí? Y sabes una cosa, ¿a quién vas a dejar que sea el arquitecto de tu vida? Porque quiero decirte esto y esto lo he visto con mis ojos. Les digo, yo no soy arquitecto, pero yo he visto arquitectos que destruyen lo que querían edificar. ¿Sí? Por falta de conocimiento, porque no se dieron el tiempo de ir a visitar la obra, porque no hicieron caso, porque no esto, porque no el otro, y hay muchos factores. ¿Sí? Ahora, un buen arquitecto te lleva a un buen fin, a que tú puedas disfrutar y tener la confianza de lo que se construyó, esté firme y estés con gozo. Sí. Yo te quiero decir en esta noche, ten a Él como arquitecto de tu vida. ¿Sí? Pon a Dios como tu arquitecto y como el fundamento de tu vida. ¿Sí? Y yo quiero decirte esto, ya estamos acabando el año. ¿Sí? No flaqueemos en lo que Dios está haciendo o lo que hizo durante este tiempo. ¿Sí? No aflojemos en el final del año. ¿Sí?
sino mantente firme en tus convicciones y en lo que Dios quiere hacer y Dios ha hecho en tu vida. Y si tú nunca le has dicho a Dios que entre a tu corazón, no te esperes. ¿Sí? ¿Sabes qué? Terminando ahorita la reunión, te puedes voltear y decirle, Dios, aquí está mi vida, te la entrego. Cambia mi vida, transfórmala, Dios. Tú sé el arquitecto de mi vida. Sí. Muchas gracias, Nico. Y vamos a orar. Padre, gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres, por lo maravilloso que tú eres. Y Padre, yo te pido que en esta noche tú hagas la obra que tú quieres en el corazón de cada uno de nosotros. Tócalos, Dios. Y Señor, yo bendigo a cada uno de los que están aquí, Padre. Derrama de tu presencia y de tu amor, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.